señalábamos anteriormente, la corresponsabilidad implica obligaciones frente a niñas, niños y adolescentes que tienen que cumplir o tenemos que cumplir las autoridades, que tienen que cumplir la familia a través de todos sus integrantes y la sociedad en general. Así pues, el primero de los puntos a abordar en este va a ser lo relativo a conocer la normatividad. Vamos a tener varios objetivos en esta sesión. El primero de ellos es conocer la normatividad, los principales tipos penales relacionados con el abuso sexual infantil y otras figuras relevantes. Ese es el primero de los puntos, con algunas anotaciones, algunas acotaciones que vamos a hacer con respecto a este conocimiento del abuso sexual infantil. El segundo de los objetivos de esta sesión va a ser identificar qué se conoce como población de riesgo frente al abuso sexual infantil o al abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Otro aspecto a considerar será, desde luego, conocer las pautas de intervención ante la sospecha de abuso sexual infantil y conocer las acciones que debemos de realizar de manera inmediata con niñas, niños y adolescentes ante la sospecha de abuso sexual, así como vamos a identificar paso a paso el momento ideal de la denuncia en casos de abuso sexual. Estos puntos, desde luego, que vamos a desarrollarlos a lo largo de esta sesión y la sesión del viernes. En particular, vamos a centrarnos en los puntos 1, 2 y vamos a avanzar en el punto 3 en el día de hoy. Sin embargo, quiero tratar de acelerar un poco la sesión inicial, el punto número 1, para que demos un espacio de preguntas y respuestas una vez que concluyamos con esto, puesto que implica el abordaje de varios tecnicismos jurídicos que de ninguna manera pretendemos agotar en esta exposición. Queremos dar una exposición general, una idea del primer punto, dado que este amerita, desde luego, un análisis que pudiera ser mucho más profundo o de mayor profundidad. Antes de avanzar con los puntos y con los objetivos de esta sesión, quiero recomendarles estos protocolos y estas guías específicas emitidas por el Sistema Nacional DIF. Uno es el relativo al protocolo para la prevención del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, que además contiene diversas previsiones, no nada más para la prevención, sino para la atención. De igual forma, hay una guía específica para madres y padres y otros adultos protectores frente al abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, pues hay diversos documentos, hay algunos otros protocolos de índole internacional, de índole nacional, de algunas otras asociaciones y organismos, desde luego que forman parte de las recomendaciones que estamos realizando para consultar este tipo de temas. Así pues, empezaremos con la breve reseña de las principales figuras jurídicas relacionadas con abuso sexual infantil o abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Jurídicamente se le denomina a esta prescripción que se hace en los códigos penales como tipos penales. Es decir, existen tantos tipos como delitos existen en un código penal o en una entidad federativa. Por lo que podemos hablar para efectos de esta charla de manera equivalente como tipos penales o delitos, ¿de acuerdo? No va a haber para efectos de esta charla alguna diferenciación. Antes de comenzar con ello, quiero hacer una precisión bastante importante. Desde luego que es importante conocer la legislación penal para identificar cualquier hecho que la ley señala como delito que esté viviendo un niño, una niña o un adolescente o una adolescente. Pero la investigación de los delitos es una tarea de las instituciones de procuración de justicia. Es decir, es una tarea del Ministerio Público en la que también le asisten las policías investigadoras. Por ello es muy importante, desde luego, denunciar los hechos
con independencia de que conozcamos o no conozcamos el delito que se esté cometiendo en específico. Desde luego que vamos a abordar algunas pautas generales para que podamos identificar estas cuestiones, porque además hay novedades legislativas, novedades normativas en todo el país prácticamente, en donde se han contemplado, se han incluido, con motivo sobre todo de estos fenómenos que se presentan en redes sociales o con motivo de los avances de la ciencia, con motivo de tendencias delictivas, se han regulado en todo el país, en los distintos códigos de las entidades federativas, nuevas y nuevas figuras, nuevos y nuevos delitos o tipos penales. Bueno, hecha la anterior aclaración, en general se dice, sin hablar en términos jurídicos, que hay varias formas de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, perdón. Estas pueden consistir en diversas de estas conductas o en diversas de estas, de estas acciones. Pueden ser desde tocar o besar los genitales de una niña, niño o adolescente por parte del abusador o la abusadora, como tocar otras partes del cuerpo de la niña, niño o adolescente por parte del abusador o abusador. Esto, por ejemplo, lo veíamos en el video, lo escuchábamos con motivo de los testimonios tan desgarradores que hace unos momentos pudimos, desde luego, compartir, y esto forma parte de la realidad. Quiero decirles en ese sentido que incluso la ley, como vamos a ver a continuación, tiene ciertas reservas, ciertas resistencias en el empleo del lenguaje a referirse a algunas, por ejemplo, algunas partes del cuerpo, algunas conductas, algunos términos todavía vienen empleados con el enfoque tutelar del que hablábamos anteriormente. Es decir, la ley todavía tiene muchos retos. Hace rato comentaba con un compañero de la oficina que efectivamente si se aplicara siempre la ley al pie de la letra podría ser un Ferrari, y él me decía que esa apreciación tendría. Sin embargo, mientras el conductor o el chofer, el automovilista no pueda manejar el vehículo, pues desde luego que tendrá diversas dificultades para que esa ley o ese Ferrari, en esta analogía que les ponía, llegara a la meta que se propone. Así pues, para hablar de estos temas, nosotros necesitamos, desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo precisen, hablar de cosas concretas, de situaciones como suceden en la vida real, sobre todo para efectos didácticos. Y trataremos de mantener ese enfoque. Les pido también esa apertura. Es un poco desgastante, vamos a tratar únicamente de ver los principales tipos penales o los principales delitos, y desde luego que algunos, su propio nombre, el propio título del delito o del tipo penal, explica gran parte del contenido de la conducta que prevé la ley. Así pues, es una forma de abuso sexual en general, sin hablar de términos legales, también observar el cuerpo semidesnudo o desnudo de una niña o un niño adolescente. Desde luego hay que contextualizarlo. Cuando un papá o una mamá estén bañando a su hijo o a su hija, no cometerán este delito. El problema es cuando esto sucede fuera de ese contexto del cual les menciono. Otro aspecto, otra forma de abuso es la autoerotización, es decir, la masturbación del abusador o abusadora en presencia de un niño, niña o adolescente. Del lado derecho vemos también algunas otras formas de este abuso: engañar o obligar a una niña, niño o adolescente a ver material pornográfico, incitar por parte del abusador o abusadora para que la niña, niño o adolescente también toque sus propios genitales, desde luego con fines eróticos. Penetración vaginal, oral o anal, o intento de ella, como escuchábamos también en el video, ya sea con los propios genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos por parte del abusador o abusadora.
Y también, ojo aquí, la exhibición de los genitales por parte del abusador o abusadora al niño, niña o adolescente, también con estos fines lascivos, con estos fines de obtener un placer, o bien la ley prevé en algunos otros casos con fines de comercialización o incluso cuando no se tengan estos fines de comercialización. Esto, como ven, nos da un panorama de la ley, lo que prevé, y también quiero, y voy a ir haciendo énfasis, en varias garantías que se deben de buscar con motivo de estos procesos penales para que ustedes van a ver que se facilita en muchos casos. Así, de manera ya hablando en términos jurídicos, la ley enuncia, por lo menos en el estado de Oaxaca, estos delitos denominados contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual. Aquí cabe hacer un paréntesis. Cada entidad federativa tiene un código penal donde vienen estas figuras, la descripción de la conducta, es decir, cómo se cometen estos delitos, y la pena y algunas reglas para agravar esta pena, algunas reglas para aumentar o disminuir las penas que vienen ahí previstas. Y desde luego que vienen algunas reglas, si es en tentativa, si es con motivo de quién la cometa, el sujeto activo, desde luego que tendrán penas agravadas, como lo vamos a ver, cuando lo cometan, por ejemplo, servidores públicos, cuando lo cometan los mismos padres o mamás, o bien los padrastros, o bien, dice la ley por ahí en un artículo, los amantes del papá de la víctima cuando se trate de menor de edad, entre algunos otros supuestos. Vamos a ir viendo que existe efectivamente un diseño normativo. Para las personas que nos acompañan de otras entidades federativas, les invito a que revisen el Código Penal actualizado, es decir, al día. Vienen publicados en las páginas electrónicas de los congresos de los estados de cada entidad federativa, para que vean, en algunos casos, algunos estados ponen penas más altas a algunos delitos que en otros. Y en algunos estados, como bien saben también, se incorporan algunos delitos y otros no están previstos. Esto en ejercicio todavía de la autonomía de cada estado en esta materia. Sin embargo, como les señalaba también en la primera sesión, en materia de proceso, el proceso penal se rige bajo un solo código o bajo una sola normativa, que en general es el Código Nacional de Procedimientos Penales y algunas otras leyes que se van destinadas a la ejecución de las sanciones, o bien dictan un procedimiento especializado de justicia para adolescentes, entre algunas otras leyes complementarias, pero que son de aplicación general. Es decir, la parte sustantiva, la previsión de los delitos, es de los estados, y la parte procedimental corresponde a una codificación única que rige en todo el país. Por favor, Cali, ¿nos puede ayudar a silenciar su micrófono, si es tan amable? Gracias. Bueno, estos delitos, este primer catálogo de delitos, como les decía, se refieren a los delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual. A nivel jurídico se busca que se agrupen estos delitos de manera que se proteja un bien jurídico, es decir, no un objeto, sino un valor, una situación de valores, una situación ideal para la sociedad. Y en este caso esos valores son la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual. La libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Ese es el bien protegido que la ley busca en el Código Penal. Así también hay otros delitos en otros capítulos que buscan proteger otro tipo de bienes, otro tipo de valores, como son aquellos delitos contra la dignidad y el desarrollo de las personas menores de edad. Esta codificación es del estado de Oaxaca.
o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Bueno, aquí vemos a la corrupción de personas menores de 18 años de edad, la pornografía infantil e incluso el turismo sexual infantil. Adicional a estas figuras delictivas hay la violencia familiar de tipo sexual y la trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Como este curso se refiere sobre todo al abuso sexual infantil, como ven, estos últimos tipos penales son más, digamos, ameritan otro tipo de tratamiento. En ocasiones se dan en conjunto con algunos de los que vimos en la primera lámina, y vamos a empezar a revisar de manera muy rápida. Me disculpo de antemano porque vamos a tratar de abarcar los principales, pero desde luego que quedarán algunos pendientes a objeto de que puedan ustedes proseguir con algunos otros temas. El primero de ellos es el abuso sexual, ya hablando en términos jurídicos de manera específica. En el estado de Oaxaca viene contemplado en el artículo 241 del Código Penal, y se refiere a quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual que no sea la cópula. Es decir, en el abuso sexual, jurídicamente hablando, en el delito que viene en el Código Penal, no debe de haber penetración hacia la víctima. Es cualquier otra cosa distinta, bueno, cualquier cosa que se realice sin consentimiento de la persona o que se ejecute en ella o la hagan ejecutar cualquier acto sexual, pero que no sea la cópula o la penetración, o bien que la obligue a observar cualquier acto sexual aún a través de medios electrónicos. Tiene una pena de prisión de 3 a 6 años de prisión y una multa que también pueden ustedes ver aquí. Desde luego que el abuso sexual prevé algunas otras modalidades cuando sea cometido por 2 o más personas, cuando exista violencia o bien se les administre una sustancia tóxica a la víctima. Esto incrementará las sanciones. Lo que nos interesa también a nosotros es saber que si este abuso sexual fuere cometido contra una persona menor de 12 años, la pena, desde luego, que incrementa de 8 a 15 años de prisión y también una multa. Hay también supuestos en los cuales se aplican sanciones específicas cuando la persona que comete el delito sea servidor público, docente o un ministro de un culto, y desde luego utilizar estos medios que con motivo de su encargo o profesión tiene a su alcance para cometer el abuso sexual. En general, cuando no es cometido hacia un niño, niña o adolescente, desde luego que implica una denuncia por querella de la parte ofendida, es decir, únicamente se puede proceder cuando acude la parte afectada, pero cuando la conducta es en contra de un niño, niña o adolescente, una persona menor de edad, no se requerirá ese requisito, no se requerirá ese tema de la querella, es decir, de la denuncia efectiva de la persona, pero se seguirá de oficio. Es decir, el Ministerio Público o la Fiscalía tiene la obligación de seguir de oficio la investigación hasta dar con el resultado respectivo de esta investigación a través de una resolución que para tal efecto se emita. Cosa distinta en términos jurídicos es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual, fíjense, se da siempre cuando se valga la persona que lo comete de su posición jerárquica o de poder, y puede ser derivada de esta relación en el trabajo, en la escuela, en la casa, parece comercial, ¿verdad? En la iglesia, en la familia o cualquier otra situación que genere subordinación para asediar
a otra persona solicitándole favores o propuestas de naturaleza sexual para sí o para un tercero, o bien también cuando se utiliza un lenguaje lascivo con ese mismo fin de obtener favores sexuales. Ese es el hostigamiento sexual, desde luego que es esta propuesta, esta situación que realiza alguien valiéndose de la posición jerárquica o de poder en la que se encuentra para obtener favores sexuales, asediando a esta persona, pero que además le ocasione un daño o sufrimiento psicoemocional que desde luego atentará contra su dignidad. La pena de prisión es de 2 a 4 años. El juez determina en cada caso, en estos márgenes que dicta la ley, cuál va a ser la pena específica para el caso concreto que sometan a su consideración, y este delito también se persigue en general por querella de la parte ofendida. Sin embargo, también cuando la persona, como ven aquí en la flecha azul, cuando la persona o el hostigamiento se cometa contra una persona menor de 18 años de edad, entre algunos otros supuestos, esto se perseguirá de oficio. ¿De acuerdo? También hay penas mayores y específicas o sanciones destinadas a los servidores públicos, docentes o ministros de culto que implican una destitución o una inhabilitación. Adicionalmente, también hay otras sanciones si la víctima pierde o se le obliga a abandonar su trabajo e inhabilitación del agresor en caso de reincidencia que... Ahora bien, ya vimos abuso sexual, ya vimos hostigamiento sexual, ahora vamos a ver lo que se refiere o lo que se conoce como acoso sexual. Se fijan, arriba puse en cuanto a la legislación de Oaxaca, el artículo que prevé a cada uno de estos tipos penales, en este caso es el 241 ter del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Y este acoso sexual, fíjense, este es muy particular también. Empezamos viendo la pena. Aquí vamos a empezar al revés. La pena puede ser una pena de prisión de 3 días a 3 años y una multa de 11 a 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización, las famosas UMAS, que ya no se habla de salarios mínimos. ¿Esto por qué? ¿Por qué se prevé una pena tan corta en el caso de la mínima, que son 3 días? Se refiere porque esto puede ser cometido, dice el Código Penal en Oaxaca, a través de silbidos de connotación sexual, a través de expresiones verbales y o gestuales de carácter sexual, o bien ya en otro contexto también cuando se exhiban los órganos sexuales o a cualquier persona sin su consentimiento, cuando haya una masturbación con independencia si haya eyaculación o no, o se realicen roces o frotamientos sobre el cuerpo de la víctima en lugares públicos o privados, como pueden ser también vehículos destinados al transporte público de pasajeros. De ahí entendemos entonces que hay una diferencia entre el acoso sexual, el abuso sexual y el hostigamiento sexual. Vamos viendo ahí diversas categorías, diversos tipos penales. Para cada uno de ellos, la ley le da un tratamiento específico y una sanción también destinada a castigar, si lo podemos decir así, aunque en realidad debería de ser a reinsertar a la persona después de compurgada esa pena en la sociedad. Desde luego que también, hablando de acoso sexual, si se comete contra una persona menor de 18 años, entre otros supuestos, se persigue de oficio. Y si si el acosador es servidor público o tiene algún cargo honorario, además de esa pena, se le destituye o se le inhabilita de ese cargo o del empleo. El siguiente tipo penal es la violación. Hace rato escuchábamos en el video un testimonio relativo a una tentativa de violación o a algunas violaciones. Esto consiste también en el estado de Oaxaca a quien
por medio de la violencia, esta sea física o moral, la violencia moral pueden ser amenazas, pueden ser algunos otros medios para presionar a la víctima a que tenga relaciones sexuales o cópula con esta persona sin la voluntad de quien sufre la violación. No importa el sexo, y la ley entiende por cópula o por relaciones sexuales esta introducción del miembro viril, es decir, del pene en el cuerpo de la víctima, ya sea por vía vaginal, anal u oral, con independencia de su sexo. Es decir, los hombres podemos sufrir violación, desde luego. Los niños pueden sufrir violación, claro, siempre y cuando haya cópula, dice la ley, y haya violencia. Y siempre y cuando también no haya, ya sea que la violencia sea física o moral. Vamos a ver en cuanto a niñas, niños y adolescentes, porque este tipo penal aplica para personas mayores de edad. ¿Cuál es el tipo penal en específico? Es decir, el delito que se comete cuando es contra niñas, niños y adolescentes. La prisión, desde luego, puede ser de 14 a 20 años. Esta prisión o esta pena de prisión es más agravada, como vimos, que la del abuso, que la del hostigamiento y que la del acoso, por las consecuencias que esto puede ameritar. Y además una multa. Les hablaba hace rato de que esta conducta, a ver, antes le quiero comentarles, como ven, hay una diferencia sustancial. En la violación sí hay cópula, sí hay introducción, como dice aquí, del miembro viril, sí hay penetración en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, también hay una figura que se denomina violación equiparada, que viene en otro artículo, y esto se refiere a quien tenga cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18. La ley hace una distinción en cuanto a la edad. La violación equiparada, que viene en el 246 bis, se refiere únicamente con razón de la edad a sostener relaciones sexuales a través de la violencia con persona mayor de 12 años, pero menor de 18 años. No importa, por ejemplo, si obtiene su consentimiento a través de la seducción o el engaño, es decir, a través del coqueteo, a través de ciertas promesas, a través de lo que sea, no importa. En todo momento, en el caso del estado de Oaxaca, el Código Penal es bastante rígido. No se puede tener relaciones sexuales con una persona que sea mayor de 12 años y menor de 18, porque siempre la ley va a presumir la seducción y el engaño en todo momento. La seducción y el engaño por parte del adulto, por parte del sujeto activo de este delito, del hombre o la mujer que realice esta conducta. Y como ven, la sanción también es bastante elevada, de 14 a 20 años de prisión. Hay otro artículo que se refiere a la violación equiparada, es el artículo 247 del Código Penal del Estado de Oaxaca, y se refiere aquí en otro margen de edad a la cópula que se tiene con una persona menor de 12 años de edad, aun cuando se hubiera obtenido su consentimiento. En ese sentido, la ley es más que clara. No se puede tener relaciones sexuales tampoco con personas menores de 18 años, perdón, de 12 años de edad. Es decir, no se puede tener relaciones sexuales, ni siquiera consentidas por el niño, niña o adolescente. ¿De acuerdo? Sea cual fuera el sexo, ni con persona privada de razón o sentido. Aquí vale la pena mencionar que la ley establece que son niños y niñas las personas menores de 12 años, y a partir de los 12 años y hasta antes de los 18 son adolescentes.
pues esta legislación está armonizada con el Código Penal. La pena en este caso, en el caso del que hablábamos de tener relaciones sexuales o una cópula con persona menor de 12 años, implica 17 a 27 años de prisión. Es una de las penas más altas de las que hemos visto hasta ahora y además una multa también bastante alta. Otro aspecto también en lo relativo a la violación equiparada es, ojo aquí, también las mujeres, como les decía, pueden cometer violación equiparada. Se equipara a la violación y se sanciona con la misma pena al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril, es decir, del pene, por medio de la violencia física o moral, sea cual sea el sexo de la persona ofendida. Y aquí vemos pues también ya varias formas de cometer estos delitos de índole sexual. Otras anotaciones que nos señala el artículo 248 del Código Penal para el Estado de Oaxaca son sanciones cuando haya intervención directa o indirecta de dos o más personas en la violación que se comete. A esto se le conoce como violación tumultuaria e implica de 17 a 27 años de prisión. Por ahí Yoali tiene activado su micrófono, le pido que lo apague, por favor. Otro aspecto también a tomar en cuenta que cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años de edad, la pena también, fíjense aquí es muy elevada, de 20 a 32 años de prisión y multa de 1.200 a 1.700 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Desde luego que los códigos penales de otras entidades federativas contienen sanciones más o menos similares en los casos que prevén respecto a estos delitos. Otro aspecto a considerar es que en los delitos de abuso sexual, violación equiparada, violación tumultuaria, también se pueden agravar las penas cuando los delitos fueren cometidos por diversas personas, en razón de la gravedad que esto amerita, cuando son parientes, cuando sean padrastros. La ley establece algunas limitaciones en cuanto al parentesco en línea recta, es decir, cuando son los papás, los abuelos, los bisabuelos, o bien cuando sean los padrastros, cuando sean las madrastras. Los tutores en Oaxaca tienen esta denominación, tenemos esta denominación, el amante del padre o de la madre del ofendido, o por la persona que vive en concubinato con el padre o la madre del sujeto pasivo, o bien cuando sea servidor público, cuando sea el propio cónyuge, la concubina o el concubino, entre varios otros supuestos que sirven para aumentar las penas de Quiero comentarles también sobre este tipo penal del denominado violación a la intimidad sexual. Este tipo penal es bastante novedoso y ha tenido un repunte con motivo sobre todo del movimiento feminista que en recientes años se ha emprendido en prácticamente todo el país. Este delito a la violación a la intimidad sexual implica quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique y o solicite imágenes, audios o videos de una persona de contenido íntimo, erótico o sexual. No importa si es impreso, si es grabado a través de voz, de video o si es digital a través de algunas fotos, cuando no exista el consentimiento de la víctima, es decir, de quien aparece en esos videos, en esos audios, en esas imágenes, en esas fotografías. Esta conducta tiene una sanción de 4 a 8 años de prisión en el estado de Oaxaca y multas también considerables. Pero este delito sí se persigue por querella en general.
No obstante, cuando es dirigido en contra de niñas, niños o adolescentes, personas de menores de 18 años, se perseguirá de oficio. Esto también con independencia de que se acumulen algunos otros delitos con motivo de estas conductas en general. ¿Alguien sabe? Hasta aquí voy a hacer una pausa para preguntarles. ¿Alguien sabe cómo se le conoce a este delito de manera común? ¿Cómo se ha socializado y cómo se ha promovido que en diversas entidades federativas se prevea este delito? A ver si alguien ha escuchado cómo se le denomina. Olimpia. Se trata de la ley Olimpia. Ley Olimpia, ¿no? Así es. Es la ley Olimpia o la violencia digital. Entonces, en el estado de Oaxaca podemos denunciar a la persona que realiza esta conducta, sí. Sobre todo tenemos que hacerlo en el caso tan indeseable, tan negativo, que implicara la difusión de estos contenidos que veíamos, en los que aparezcan niñas, niños o adolescentes. En Oaxaca, desde luego que sí ha sucedido este tipo de casos, incluso en redes sociales se han publicado este tipo de contenido, y como sociedad tenemos que denunciar, denunciar y denunciar siempre que conozcamos este tipo de situaciones. Es una tarea indispensable para proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes. De ahí que la ley Olimpia, si bien es novedosa, también enfrenta diversos retos. A veces será difícil indagar quién es quien ha compartido. A veces será difícil saber cómo es que tuvo a la mano diversos contenidos de esta naturaleza. Hay muchas áreas de las fiscalías, sobre todo a nivel federal, que sí tienen medios electrónicos para rastrear a través de IPs, a través de historiales, a través de diversas herramientas de la tecnología a quien comete este tipo de actos. Y también a lo largo de todo el país han sido sancionadas diversas personas por el delito. También existe lo que se conoce como incesto. El incesto, dice el Código 255 del el artículo 255 del Código Penal, que amerita una pena de 2 años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes, es decir, a los padres, abuelos o bisabuelos que tengan relaciones sexuales con sus hijos, con sus nietos o con sus bisnietos. Ahí también, fíjense, vamos a ver algunas herencias de los códigos penales de antaño, porque también sanciona el Código Penal en el estado de Oaxaca, al igual que en varias entidades federativas, a los descendientes, es decir, hijos, nietos, bisnietos que tengan relaciones sexuales con sus ascendientes. Serán sancionados con la pena de 1 a 4 años de prisión y se aplicará esta misma pena en caso de incesto entre hermanos. Esto, desde luego, que es también difícil de denunciar porque entre familia, pues hay algunas situaciones de relaciones sexuales, muchas veces supuestamente consentidas, y este delito, pues no encaja dentro del diálogo que hemos venido teniendo, en el cual cualquier persona que cometa tenga cópula con una persona menor de 18 años, pues desde luego que estará cometiendo algunos de los que ya señalamos, la violación equiparada, o bien cuando hay otro tipo de conductas, pues serán algunos de los delitos
mencionados anteriormente. Sin embargo, este tipo penal aún existe en nuestro código y sucede, todavía sucede, hay algunas carpetas de investigación que difícilmente se integran, puesto que es difícil que fuera del contexto familiar salgan estas situaciones. No obstante, sigue sucediendo el incesto en nuestros días. En materia de pornografía infantil también existen penas bastante severas. Esto tiene, como ustedes ven, una amplia forma de cometer este delito. Sin fines comerciales o de explotación es una situación común. Cuando tiene fines comerciales o de explotación ya es trata de personas. Cuando se induzca, procure, facilite o obligue que una persona menor de 18 años de edad o una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, es decir, alguna persona con alguna discapacidad de índole intelectual, realice actos sexuales o de exhibicionismo corporal o de índole sexual, también con la finalidad de grabarlos, videograbarlos, fotografiarlos, firmarlos o exhibirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, entre algunos otros medios, independientemente de que se logre la finalidad que para tal efecto se busca. También quien sin fines comerciales o de explotación fije, grabe, videograve, fotografía o filme de cualquier forma actos sexuales o de exhibicionismo corporal de índole sexual, explícitos o no. Esta es una letanía, reales o simulados. Imagínense para acreditar todas estas conductas. Puede ser cometido, como ustedes ven, a través de diversas conductas. Si se graba, si se videograba, si se fotografía en forma aislada, no tienen que ser todas, tiene que ser una. Cuando participen una o más personas menores de 18 años o personas también que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Este tipo penal pues también se explica bastante con la simple denominación del título. También aplican, de acuerdo al artículo 195, algunas sanciones para simplemente reproducir, publicar, ofrecer, publicitar, almacenar, distribuir, difundir, exponer, enviar, transmitir, importar o exportar o comercializar en cualquier forma imágenes, sonidos y todos estos contenidos de los que se han hablado anteriormente. Incluso la representación de los órganos sexuales de la víctima con fines primordialmente sexuales. Pero también la ley tipifica como pornografía infantil a quien financie, es decir, quien aporte recursos, quien dirija, quien administre o supervise cualquiera de estas actividades previstas en las fracciones anteriores, con la finalidad de que se realicen las conductas previstas en las mismas. Esto tiene que ver, desde luego, con las redes de pederastía infantil que existen en muchos lugares y que se castiguen no nada más a quienes materialmente realizan este tipo de conductas, sino que también quienes las administren, las patrocinen o quienes incluso las supervisen. ¿De acuerdo? Entonces hay unas previsiones legales bastante infantil. En otro aspecto también se encuentra el turismo sexual infantil previsto en el artículo 200 bis del Código Penal del Estado de Oaxaca. Este delito, como ustedes saben o han escuchado, significa o amerita financiar, también promover, publicitar, invitar, facilitar o gestionar por cualquier medio para que una persona viaje al interior o exterior del territorio del Estado de Oaxaca con la finalidad que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, es decir, con niñas, niños o adolescentes, o bien con algunas otras personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistir, así como quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio la realización de estas conductas. Y amerita una pena de 8 a 14 años de prisión y una multa también de 600 a 1.200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización correspondiente.
Hasta aquí quiero hacer una pausa. La sesión pasada quedaron pendientes algunas preguntas, algunas intervenciones. Yo les diría, antes de abrir esta sesión de preguntas y respuestas, previo a iniciar el siguiente tema, que no nos angustiemos con, oiga, yo escuché alguna vez o presencié en alguna ocasión o supe de un caso donde se desplegó esta conducta. ¿Qué es? ¿Es abuso sexual? ¿Es violación sexual? ¿Es pornografía infantil? ¿Es tráfico? ¿Es qué? ¿No? ¿Turismo sexual o qué cosa? Yo creo que, les reitero, la previsión realizada en un inicio, en el sentido de que, desde luego, que tenemos que conocer nuestra legislación, pero no es nuestra tarea encuadrar en la ley los hechos de los que hemos sido testigos o hemos tenido conocimiento como requisito de procedibilidad, es decir, no se necesita saber en específico qué tipo penal es y qué artículo para proceder a denunciar, para acudir ante las instituciones y referir un caso de esta naturaleza. Por lo tanto, pues bueno, hecha esta aclaración, desde luego que podemos sentar una especie de precedentes para esta conversación a efecto de evitar algún desgaste con motivo de algunas dudas que pudieran surgirnos. Desde luego que estamos en la mejor de las disposiciones de resolverlas, pero incluso hay diversos criterios en algunos tribunales y en algunas fiscalías que tienen la predilección por acreditar determinado delito en atención a las sanciones que se persiguen o a la forma en la que se cometieron. Y en algunos casos hay acumulación de delitos y en otros un delito subsume, es decir, absorbe uno que tenga una pena menor. Para eso hay unas reglas muy específicas, muy técnicas, que desde luego tiene que aplicar el Ministerio Público. También a veces sucede lo siguiente: el Ministerio Público integra una carpeta de investigación por algún tipo penal, por algún delito, pero hay una reclasificación posterior con motivo de conocer diversos hechos, con motivo de nuevas evidencias, nuevos elementos de prueba, que desde luego se tienen que ventilar en juicio para, a final de cuentas, establecer cuál es la conducta delictiva, el tipo penal en específico, o el delito que se haya cometido. Por lo pronto, entonces, hechas esas aclaraciones, quisiera escucharles para ver si tienen ustedes alguna duda, algún comentario o alguna experiencia que compartir antes de abordar el tema relativo al trabajo conjunto de la sociedad civil y otras instancias con las instituciones de protección de niñas, niños y adolescentes. A ver, dice, por ejemplo, ¿alguien va a utilizar el micrófono? Yo, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth, adelante. Buenas tardes, tengo una duda. Bueno, yo trabajo en escuelas públicas, entonces al trabajar a veces con madres de familia, ellas comentaban su historia, sobre todo una abuelita, me acuerdo mucho de ella, que había mencionado que ella había sido abusada de niña. Entonces ella hizo pagar al hombre obligándolo a casarse con ella. Entonces, digamos, si surge esa situación, uno como padre de familia, digamos, si yo hubiera sido la mamá de ella en ese entonces, si ella ya se casa con él, entonces el delito queda perdonado o cómo. Es que esa es una duda que yo tengo realmente. Si llegara a pasar con uno de mis alumnas, y dijeran, es que se va a casar con el que le hizo eso, yo como maestra, ¿qué podría hacer? Claro, efectivamente las leyes anteriormente preveían dos cosas. Esta situación de, bueno, te casas y una vez que, como decían, te llevas a la niña, a la adolescente, te la llevas, pero ahora te tienes que casar. Ahora ya no está permitida esa situación. Como vimos, la ley es más tajante,
Pero además, en todo el país se logró prohibir el matrimonio infantil, es decir, está prohibido el matrimonio antes de los 18 años de edad. En ese sentido, el hecho de casarse, el agresor con la víctima, no elimina el delito, ¿de acuerdo? Incluso tenemos que tomar en cuenta, más adelante vamos a ver, que en cuanto a las reglas de prescripción, es decir, vamos a decirlo así, el olvido del delito por el transcurso del paso del tiempo, en el caso de los delitos de índole sexual, no aplica. En casi todos los delitos sexuales no aplica ese olvido. Por lo tanto, imaginemos el supuesto de que una niña o un niño o un adolescente haya tenido que caer en esa situación y después de haberse casado, él o ella decida denunciar, desde luego que podrá hacerlo. No es una situación que remedia la vulneración al niño, niña o adolescente, sino por el contrario, la agrava. No es nada recomendable, es prácticamente exponer al niño, niña o adolescente a una serie de situaciones bastante indeseables y bueno, pues hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Me dice por aquí otra pregunta, voy a leer una del chat. Los maestros de las escuelas, ¿cómo podemos ayudar en casos de maltrato? Bueno, es justo el tema que vamos a abordar a continuación. Les adelanto, las procuradurías, tanto federal, estatal y municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, podemos recibir reportes, ya sea anónimos o bien proporcionando su nombre. Hacemos algunas investigaciones, algunas cuestiones que vamos ahorita a revisar. Si el adolescente no quiere denunciar el abuso, me refiero a que se alega que fue por voluntad. Esa es una pregunta, es la pregunta de oro, diría yo, la pregunta que hace Marley Felisa. Justo por ese tema es que los adolescentes también tienen representantes que ejercen, así se le conoce, la representación originaria, es decir, los papás, el papá y la mamá. Hay algunas ocasiones en las que se alega que sí hubo la voluntad del niño, de la niña o del adolescente. Por eso el Código Penal prevé que en todo caso, voy a regresar a la diapositiva correspondiente, en todo caso, sobre todo de violación, se presumirá la seducción o el engaño en todo momento. La seducción y el engaño se presumirá en todo momento. Tal es así que también para eso las procuradurías podemos realizar una representación coadyuvante con el papá o la mamá que quiera denunciar el abuso. Desde luego que aquí se complica el escenario porque la ley desconoce que también los jóvenes, es decir, los adolescentes, están teniendo relaciones sexuales, digamos, entre comillas, consentidas ya a una edad más temprana. Y esto, pues desde luego que amerita un tratamiento legal muy particular que escapa muchas veces de las decisiones de los padres. Efectivamente, si por ejemplo tienen un novio o una novia, los adolescentes están iniciando su vida sexual a etapas más tempranas y no existe en muchos de esos casos la intención de el adolescente o la adolescente de denunciar a su pareja, ¿verdad? Entonces, desde luego que eso es distinto. Nos dice otra pregunta, ¿cómo o cuál es el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes que denuncian el abuso sexual infantil por parte de la Procuraduría? A continuación lo vamos a ver.
es un acompañamiento previo, es decir, desde que nos enteramos del reporte de vulneración de derechos, en este caso de abuso sexual infantil, hasta también transitar hacia el acompañamiento material, a interponer la denuncia e incluso a fungir como un representante coadyuvante, es decir, un representante del niño, niña o adolescente adicional a sus padres, o bien cuando estos sean los agresores en contraposición de sus padres, previos a algunos requisitos legales, algunos procesos legales, y a fungir como sus representantes jurídicos en esos procesos. Justo pues nos están llegando de manera constante en todas las procuradurías diversas solicitudes de ministerios públicos o de fiscalías para fungir como asesores jurídicos o bien como representantes coadyuvantes, ayudando a los papás y a las mamás en estos procesos de abuso sexual infantil. Ahorita vamos a ver todo lo que implica, vamos a empezar a ver cómo se realiza este proceso. Dice, yo no pude evitar ayudar a una joven, alegaron eso y los padres de ella no le creyeron. Es triste. Efectivamente, Marley Felisa también nos comparte esta situación. Muchas veces esto tiene que ver con el decálogo que veíamos al principio de la prevención del abuso sexual. Muchas veces importa más el honor de la familia y la reputación de la niña, del joven, de la joven, cómo se van a enterar ante la sociedad de que suceden estas situaciones. Claro que no, en todo momento se les debe de apoyar. Si los padres incluso no tienen deseo de realizarlo, puede acudir el niño, niña o adolescente acompañado de algún conocido, de algún familiar, a la procuraduría o bien directamente a la fiscalía, dependiendo de algunos supuestos, como se van a desarrollar un poco más adelante, a abonar en estos temas, a denunciar y a evitar que queden impunes. Los maestros de las escuelas, esto ya lo había leído, y si el adolescente no quiere denunciar el abuso, ya lo habíamos visto, y bueno, estas son algunas de las preguntas que han surgido. Una por último que vamos a revisar. Buenas noches. Si un adulto fue violado de niño y quiere denunciar, ¿qué procede? ¿Cuántos años tiene para hacer válida su denuncia? Hace rato les comentaba que los delitos de índole sexual desde hace unos años no prescriben. Es decir, con el transcurso del paso del tiempo, no aplicará el olvido que hace la ley para proceder contra estos delitos. Sin embargo, hay que mencionarlo que es más difícil su integración porque los elementos de prueba no son recientes. Uno tiene que acreditar las circunstancias de tiempo, hora, lugar, algunas formas de comisión de ese delito, y con el paso del tiempo los testimonios, desde luego que se nos van olvidando. A las personas que han sufrido algunas agresiones de esta naturaleza no tienen la misma exactitud para referir estos hechos que cuando recién sucede. Por ello, a pesar de que hay reglas que evitan que los delitos prescriban cuando son de esta naturaleza, pasado por ejemplo, años, pues es cada vez más difícil acreditar que hayan sucedido. Dice Liliana Meri, también es triste que estos casos de violación es más común que sea por parte de algún familiar y que cuando el niño lo habla, los padres no le creen. Justo en la Procuraduría Municipal vemos varios casos en los cuales después de algunas valoraciones psicológicas se encuentran indicadores de abuso sexual o bien de violación, etcétera, y los padres se niegan. En esos casos, por ley, la Procuraduría tiene que dar aviso al Ministerio Público y desde luego si tienen la intención de proseguir los papás o las mamás, los abuelos, los familiares con estos procesos, pues pueden participar de ellos. Pero
la Procuraduría tiene esa función de representar a niñas, niños y adolescentes en este tipo de delitos. Bueno, vamos a seguir entonces, después de esta pausa, con el siguiente tema, que es justamente ya cómo empezar a abordar estos temas. Ya sabemos cuáles son los principios, ya sabemos cuáles son los derechos, ya sabemos algunas reglas por ahí procesales, ya sabemos que estos delitos con el paso del tiempo aún se pueden denunciar, ya sabemos también cuáles son algunas figuras delictivas, no importa cuál sea, sabemos que se puede denunciar. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el trabajo conjunto de la sociedad civil, y en sociedad civil implican los comités vecinales, implican los comités de vida vecinal, implican los maestros, las maestras, los prefectos, los cuidadores de algunos niños en guarderías, etcétera, los vecinos también y las vecinas, los parientes. Y esta tarea conjunta, por eso vimos al inicio el principio de corresponsabilidad y el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estos principios de corresponsabilidad y los principios, además, de interés superior de la niñez, de niños, niños y adolescentes, aplastan, así se los quiero mencionar de manera gráfica, aplastan el honor, aplastan la reputación, aplastan cualquier pretexto que se ponga para no proceder legalmente en contra de los violentadores, de los acosadores, de los violadores, de los pederastas. Entonces, la ley tiene un andamiaje, como hemos visto hasta ahora, para evitar que no se denuncie. Desde luego, el reto es materializarlo, porque sabemos los retos que tenemos en las instituciones. Las instituciones efectivamente estamos superadas en muchas ocasiones frente a estos fenómenos que ocurren día a día. Y aún cuando nos enteramos o las instituciones se enteran de estos casos, muchas veces las situaciones presupuestales de recursos humanos, financieras o el tiempo o algunas situaciones que escapan de los servidores públicos, desafortunadamente ocasionan que se genere la impunidad. Y es algo que también debemos de evitar. Y en esa tarea también debe de incidir el trabajo conjunto de la sociedad civil. De tal forma que la primera de las tareas que realizaremos de manera conjunta es la identificación de poblaciones de riesgo frente al abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Esto tiene que ver no nada más con la prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Ya es un tema que permea en la atención, es decir, en recibir a un niño, a una niña, a un testimonio o de algún familiar, de algún adulto, o si con motivo de algún evento yo me entero, ¿cómo puedo identificar si un niño o niña o qué grupos, qué características presenta un niño, niña o adolescente para considerar que efectivamente hay un riesgo de que haya sufrido abuso sexual en general, alguno de los delitos que vimos hace rato? La regla general es: todo niño y toda niña puede estar en riesgo de sufrir abuso sexual. Sin embargo, este riesgo puede aumentar. No existe, desde luego, un perfil o característica específica que determine la presencia del abuso. Yo no me voy a aventar al final de esta intervención a decirles, sí, ahí sí hubo abuso, sí, ahí, en este caso que ustedes me están preguntando, sí hubo violación, sí hubo esto, sí hubo el otro. No existe una característica o perfil determinada que sea la única, la exclusiva para indagar o imaginar, identificar la presencia del abuso. Muchas veces podremos ver a un niño, a una niña o a un adolescente que nosotros observemos que presenta un comportamiento habitual al que siempre presenta,
pero por dentro, desde luego que tenga un conflicto emocional derivado de un abuso sexual infantil. Esto también hay que tenerlo presente. El abuso sexual infantil se da en todas las clases sociales, en todas las religiones y en todos los niveles de nuestra sociedad, y afecta a niñas, niños y adolescentes de diferentes edades. Hemos visto abusos sexuales incluso en recién nacidos, hemos visto adolescentes ya a punto de cumplir los 18 años. Son situaciones que se presentan a lo largo de la vida, así como hay personas mayores, es decir, de ya una edad de 65 en adelante, que también sufren este tipo de situaciones. A lo largo de la vida, niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar estos fenómenos. ¿Cuáles son estos factores que colocan en situación de mayor riesgo? Cuando conozcamos o estemos observando algunos niñas y niños, desde luego que sin ánimo de paranoia, sin ánimo de una búsqueda a lo mejor maliciosa, sino simplemente estos factores se presentan y cuando uno une algunas piezas, desde luego que brindan una convicción más o menos generalizada de que hay una posibilidad de que así sea. La edad es la primera de ellos. A menor edad es mayor el riesgo. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes, desde luego que a lo largo de la vida, conforme van avanzando, van mejorando sus posibilidades de comunicación respecto a lo que les pasa y a lo que necesitan. En ese sentido, a menor edad, estadísticamente hablando, hay un mayor riesgo porque además hay mayores posibilidades de que se les asuste, se les amenace, o bien, como también veíamos en el decálogo, se les haga que guarden determinado secreto. Otro aspecto es la presencia de discapacidades. Algún niño o niña con discapacidad, no solamente de índole físico, sino también de otra naturaleza, o enfermedades crónicas, ya sean transitorias, permanentes, ya sean físicas o mentales, desde luego que les permitirá tener mayores factores para colocar en riesgo a estas personas por parte de los abusadores o las abusadoras. Otro aspecto también que a mí me extraña demasiado, incluso en nuestros días, con motivo de los reportes de vulneraciones que estamos viendo, es la poca supervisión de sus papás, de sus mamás o de las personas cuidadoras. Es decir, les dicen, ay, ve a la tienda, y resulta que ya no regresa, o con motivo de esa ida a la tienda, algún abusador o abusadora aprovecha ese momento. Yo le comentaba en una entrevista que tenía con algunos padres en los que estábamos abordando este tema, que yo fácilmente, o cualquier persona, puede abusar sexualmente de un niño. Mientras estaba en la cocina, agarro y le digo, ay, llevo a tu hijo o a tu hija a lavarse las manos, y mientras la mamá está preparando, poniendo la mesa, el papá está sirviendo la comida o sirviendo el agua, etcétera, yo aprovecho unos instantes y cometo alguna conducta delictiva. Entonces, esta supervisión de padres, de madres y de las personas cuidadoras, desde luego que es un factor que coloca en una situación de mayor riesgo a niñas, niños y adolescentes. También lo es un historial o una historia de problemas emocionales o de conductas de riesgo en el niño. Si tenemos a un niño, niña o adolescente con problemas, por ejemplo, de depresión, o que esté transitando un duelo en el que su situación emocional se vea afectada, el agresor o la agresora va a escoger al niño que tenga menores elementos, menores posibilidades de comunicar, de comentar lo que le sucede. Otra situación a considerar son los escasos recursos emocionales, ya sean afectivos o comunicacionales. Estos escasos recursos no es una regla general, pero también son tomados en cuenta cuando un niño, niña o adolescente
tiene esta imposibilidad de comunicar, el niño tímido, la niña incluso autista, podríamos decir aquí, que casi no habla, que de por sí en la casa, pues muy poco, lo más indispensable, que son muy serias, muy serios, etcétera, son blancos o tienen un factor que los colocan en una situación de mayor riesgo. Y también una situación de indefensión social cuando no tienen un papá que los esté y las esté cuidando. El protocolo que les mencionaba arriba del DIF para la prevención del abuso sexual nos establece lo siguiente. Se han identificado algunas características que constituyen factores que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes de ser abusados o abusadas sexualmente. Nos habla de la baja autoestima como características individuales, actitud pasiva, dificultades en el desarrollo asertivo, es decir, no tienen muchas veces la voluntad no se animan a hablar, no se animan a decir las cosas como son, o bien una tendencia a la sumisión. Hay niños y niñas que obedecen lo que las mamás y los papás les ordenan, o otros familiares, u otras personas siempre y cuando sean adultas. La baja capacidad en la toma de decisiones debido a las situaciones que hemos comentado, timidez, retraimiento, y hay algunas características familiares y sociales también: vivir apartados de los papás, vivir en aislamiento, escasa o nula educación sexual, aquellas niñas y niños y adolescentes que no tengan estos elementos de educación sexual integral, desde luego que tendrán mayores posibilidades y riesgos de ser blanco de un abuso sexual. La necesidad de afecto y atención no satisfechas, alguna discapacidad, algunos adultos viviendo transitoriamente en la casa, vecinos incluso, entre algunas otras cuestiones. Aquí en características sociales el protocolo nos habla de prostitución, pero obviamente se refiere al trabajo sexual, el ejercicio del trabajo sexual por parte de la mamá o del papá o de algún familiar, con el tránsito o de clientes del papá o de la mamá. Desde luego que se dedican al trabajo sexual pueden implicar mayores riesgos hacia niñas, niños y adolescentes. Los niños huérfanos también, o institucionalizados, aquellos que estén en alguna institución de asistencia social, en algún albergue, como se les conoce, pertenecientes también a minorías étnicas, aquí lo dice así, es decir, quienes tengan una pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, como es más correcto denominarles, vivir o trabajar en la calle. Los niños y niñas en situación de calle están sujetos a este tipo de situaciones. Abuso de drogas y alcohol, violencia social también. Y también nos enumera, no vamos a mencionar todos, pero aquí pueden ver ustedes una serie de indicadores de probable abuso sexual que son muy ilustrativos de señales, de alarmas que nosotros debemos de observar y que deben de darnos la pauta, que ya implican algunas cuestiones bastante que generan bastante convicción para que un niño, niña o adolescente haya sufrido alguna de las conductas que hasta ahora hemos visto, como la ropa interior rota, manchada o con sangre, picazón, hinchazón, dolor, lesiones o sangrados en las áreas genitales o anales, dolor, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, infecciones urinarias, secreciones, orinar o defecar la ropa en la cama, olor extraño en el área genital, infecciones de transmisión sexual, así se les denomina también correctamente, presencia de objetos extraños, presencia de desgarres y enfermedad inflamatoria pélvica, presencia de líquidos como puede ser semen, líquido seminal, en la boca, en la ropa, dificultad para caminar o para sentarse, algunas enfermedades psicosomáticas que aparentemente no tienen una causa bien definida, una explicación, sino que son más debido al estado de ánimo, embarazo en niñas, niños y adolescentes, infecciones de transmisión sexual. Y algunas psicológicas también, pues, cambios repentinos, bruscos en la conducta, problemas escolares,
van también llantos frecuentes, relaciones deficientes con compañeras y compañeros, miedos a estar solos. Justo hace un tiempo hicimos un traslado de algunos niños y niñas, y una niña me comentó, es que yo no quiero subirme a la unidad si va mi hermanito. Y entonces, pues sí nos llamó a nosotros la atención cuando realizamos ese traslado para una valoración médica, que nos dijera una niña con respecto a su hermano, que era más chico, esta situación, que nos refiriera que no deseaba incluso estar con su hermano, y desde luego que tenía algunos otros indicadores. Y eso marca bastante la pauta. Muchas veces no se presenta un solo indicador, pero aun cuando se presente uno solo, vale la pena que iniciemos algunas acciones que vamos a ver en las siguientes sesiones, con motivo de confirmar o descartar este tipo de conductas. Otras conductas son rechazo al padre o a la madre en forma repentina, o bien a personas del mismo o de distinto sexo. En otro caso, por ejemplo, una niña me decía que no quería que un médico la revisara, únicamente le iba a revisar una revisión general con motivo pues de algún estado de desnutrición que presentaba, y ella decía, es que si el doctor es hombre, yo no quiero que me revise. Desde luego que eso también, lo ideal es que la revise una doctora, es parte de los protocolos que se deben de cuidar, pero la niña ya se estaba adelantando, ya estaba diciendo que no quería que la revisara un doctor, no sabía si era doctor hombre o doctora mujer, y ella ya estaba manifestando esa situación. También cuando no le guste cambiar de ropa en actividades grupales, por ejemplo, conductas y conocimientos sexuales inadecuados para la edad, regresión a una etapa de desarrollo anterior. A veces niñas y niños y adolescentes empiezan a hablar como si fueran niños de una edad más pequeña, y eso puede ser, dentro de otras situaciones, puede ser un indicador de probable abuso sexual. Excesivo interés en temas sexuales. Esto también hay que tener en cuenta que en la actualidad nuestras niñas, niños y adolescentes pues tienen mayor acceso a la tecnología, al celular, a la computadora, y eso puede desprender pues diversas situaciones distintas al abuso sexual infantil. Temores nocturnos y o pesadillas, que también implican algunas situaciones a tener en cuenta, conductas de evitación, como les decía, resistencia a regresar a la casa después de la escuela, huidas de casa. Hace poco tiempo hubo también un caso en el cual pues una niña decidió a su corta edad salirse de su casa porque vivía una situación de violencia bastante fuerte. Entonces, desafortunadamente su caso se ventiló en redes sociales, pero hubo una intervención oportuna por parte de la Procuraduría Municipal y un acompañamiento para el resguardo de esta niña. Algunos otros indicadores de índole no físico, sino psicológico, emocional o mental son, como les decía, el miedo excesivo a tener contacto con personas del sexo opuesto, estrés, disturbios del sueño, comportamiento hiperactivo, hipervigilancia, inseguro. Muchas veces vemos a un niño que tiene estas conductas hiperactivas, a una niña que incluso es violento, y creemos, ¿qué es lo primero que creemos? Tiene un trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, y ya estamos emitiendo una serie de diagnósticos sin atender a la causa, que puede ser un abuso sexual. También comportamientos agresivos o francamente hostiles. Una de las primeras acciones, les adelanto, que realizan los psicólogos cuando están tratando de indagar sobre si algún niño o niña o adolescente es víctima o fue víctima de algún delito, es dejarlo ser. Y dejándolo ser y dejándola ser, nos hemos hecho de diversa información. Hay un área de juegos, dependiendo de la edad en la que estos y estas se encuentren, muchas veces a través de técnicas lúdicas, a través de juegos, se les permite que se explayen
y vemos cuando se explayan que con los juguetes empiezan a realizar algunas conductas que pueden ser indicadores de probable abuso sexual. Desde luego que la profesionalización y la especialización de las y los psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas es fundamental en esa tarea, como también se va a señalar en su oportunidad. Hay unas quejas somáticas sin una explicación física, algunas situaciones de depresión con o sin ideación de suicidio. Esta también ha sido una constante, no nada más en temas de abuso sexual, sino ya les señalaba en la ocasión anterior que con motivo de la contingencia sanitaria hemos recibido también varias llamadas de papás y de mamás que sus hijos están en este tipo de situaciones. Algunas fantasías, como les decía, o conductas regresivas, como puede ser chuparse el dedo, una vez que ya han transitado por esa etapa, autolesiones, intentos de suicidio, consumos de sustancias psicoactivas, o bien la erotización inadecuada de las relaciones sociales. Si un niño o niña ya empieza a hablar de enamorarse, de tener diversos actos sexuales, a lo mejor, cuando dentro de su desarrollo psicosexual aún no es dable que el niño lo realice, desde luego que puede ser también un indicador. La anorexia, la bulimia, atracones de comida, la obesidad, entre algunas otras situaciones que pueden ser parte de estos indicadores. Algunas acciones inmediatas, vamos a empezar a revisarlas antes de dar también pie a la sesión de preguntas y respuestas de los asistentes y las asistentes. Son acciones inmediatas con niñas, niños y adolescentes ante la sospecha de abuso sexual. Ya vimos que puede que haya un indicador o varios indicadores de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Hay varios supuestos. El primero de ellos va a ser, por ejemplo, la revelación espontánea del niño, de la niña o del adolescente. Es decir, que con motivo de la confianza, con motivo de la cercanía, con motivo de la tarea, incluso de la admiración, o bien porque no hay otra posibilidad al alcance de la niña, niño, adolescente, ya se decidió, o bien ya no aguanta, menciona a algún adulto o alguna persona a su alcance que sufrió abuso sexual. Otro supuesto es que otra persona adulta, desde luego, refiera que tiene conocimiento o que indagó o que supo por alguna situación que un niño, niña o adolescente sufrió abuso sexual infantil. Y otro supuesto es cuando haya algunos hallazgos derivados de algún examen físico que con motivo de alguna actividad, digamos, aislada, se realice al niño, niña o adolescente, por ejemplo, en un consultorio médico de la escuela, en una revisión de rutina. En tal sentido, el primero de los supuestos, lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es escuchar y acoger el relato. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar y prestar atención. Evitar cualquier juicio, evitar cualquier comentario indebido de ¿por qué apenas me lo cuentas? ¿Por qué no hiciste nada? Emitir algún juicio de seguramente tú estuviste de acuerdo, o bien, ¿por qué no se lo contaste a tus papás? Etcétera. Otro de los aspectos a continuación a realizar es no debemos de poner en duda el relato de la niña, niño o adolescente. Esa no es nuestra tarea. No debemos nosotros de realizar un cuestionario casi judicial, un cuestionario inquisitivo para ver si es cierto o no es cierto, o si es un mentiroso o mentiroso.
evitar poner en duda ese relato. No culpabilizar al niño, niña o adolescente del abuso es el siguiente paso. Evitemos a toda costa, porque eso va a meritar que nos retire esa confianza que en un principio estableció, o bien que tome otro tipo de medidas como huir, escaparse, entre algunas otras situaciones. Lo siguiente será evaluar el riesgo. Para eso tenemos que preguntarle, bueno, para eso, derivado del relato que nos mencione, y algunas preguntas muy sencillas serán, bueno, y si actualmente se encuentra el niño, niña o adolescente en una situación de riesgo en ese momento, o bien al regresar a la escuela, o bien cada que lo visite algún familiar, un tío, una tía, etc. Y dependiendo de esa evaluación del riesgo, tomaremos algunas acciones. No va a ser lo mismo, desde luego, que nos diga un niño, niña, adolescente, hace 2 años, un vecino que ya no vive en mi calle, pues realizó tal conducta y yo no estuve de acuerdo, pues me sentí abusada, abusado, a que nos digan mi padrastro con el cual actualmente vive mi mamá y que está ahorita en mi casa, abusó sexualmente de mí, o no lo va a decir en esos términos, sino les va a decir, me toca, me dice cosas al oído, me hace cosas que yo no quiero. A lo mejor no lo va a decir de manera directa. Entonces tenemos que realizar una evaluación inicial con los elementos que nos haya dado el niño, niña o adolescente. Y si encontramos un riesgo inminente, desde luego establecer de manera inmediata una medida de protección del niño, niña o adolescente. Esto puede ser a través de la toma de decisiones en equipo. Se aconseja, cuando escuchemos ya algún relato de esta naturaleza por parte de un niño, niña o adolescente, pedirle su confianza, pedirle sin prometer situaciones que no podemos cumplir, pedirle que les dé su autorización para proceder en algunos frentes, tomar algunas medidas para poder ayudarle. Pedirle, si bien es cierto, muchas veces esta situación la referirán y pedirán los mismos niños, niñas y adolescentes que se guarde el secreto, hay que explicarles que eso no puede permanecer en el anonimato y que hay diversas formas para dejar de sufrir esos abusos, para detener a los abusadores, para incluso iniciar con nuevas terapias, nuevas situaciones, nuevas medidas que puedan ayudarle a transitar de esa situación en la que se encuentran de víctimas hacia un empoderamiento. Derivado también de esta evaluación del riesgo, veremos si realizamos una intervención familiar con el adulto o familiar acompañante o con algún otro familiar, en el caso de que quienes agredan sean los mismos padres o un mismo papá o una misma mamá. Para estas tareas, tanto la E como la F, desde luego que cuentan con el auxilio, con la asesoría de manera inmediata, en caso de requerirse así, de las procuradurías municipales, de las procuradurías, de la Procuraduría Estatal y de la Procuraduría Federal. Nosotros, incluso en la Procuraduría Municipal, tenemos y atendemos de manera constante cualquier vulneración que suceda casi a cualquier hora. Hace 2 fines de semana fuimos un domingo a las 10 de la noche a la fiscalía, acompañamos a niñas, niños y adolescentes. Es nuestro trabajo, es nuestra tarea y para eso están las instituciones. En caso de que no esté ese medio al alcance de las procuradurías, también están, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer en Razón de Género, que no nada más atiende delitos contra la mujer, también recibe
todas estas denuncias, brinda todas estas atenciones con motivo de abuso sexual infantil o de vulneraciones hacia niñas, niños y adolescentes, y tiene turnos de 24 horas. Claro que hay una sobresaturación de los servicios, hay que esperar, hay que tomar algunas medidas preventivas. Yo siempre, cuando acudimos a denunciar o acudimos a brindar alguna atención para estos casos, esto no viene en los protocolos, en algunos sí, pero en la gran mayoría se les olvida. Y yo les digo, hay que llevarnos un refrigerio, un sándwich, un vasito de agua, porque vamos a necesitar tiempo y paciencia. El acompañamiento jurídico lo podemos proporcionar las procuradurías o bien cualquier persona que esté a su alcance, al alcance del niño, niña o adolescente, puede realizarlo. Vamos a ver también más adelante, yo creo que ya con motivo de la hora, algunas medidas de protección urgentes que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que implican varias cuestiones que se pueden utilizar, como son la separación del agresor del domicilio de la víctima, la entrega de documentos de identificación, o bien la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, y estas medidas urgentes que se solicitan al Ministerio Público, o en casos también extremadamente urgentes, los puede emitir por su propia cuenta las procuradurías de niñas, niños y adolescentes. Desde luego que nos dan un panorama de protección bastante amplio para actuar con motivo de estos procesos. Si fuera posible la intervención con el adulto o con algún familiar o acompañante que desde luego pueda tener mayor cercanía, mayor injerencia, en el caso que nos ha relatado el niño, niña o adolescente, también hay algunas pautas que vamos a revisar para colaborar con ellos, porque no es fácil recibir una noticia de esta índole. Muchas veces los papás y las mamás, los abuelos y las abuelas atravesan por un proceso también de negación o de duelo al enterarse de que sus hijas o o nietos o nietas han sufrido alguna situación de esta naturaleza. Por eso también el siguiente paso, y ya se los adelantaba hace rato, es plantear al niño, niña o adolescente la necesidad de tomar medidas para que el abuso se detenga. Hay que hablarles claro, hay que decirles, hay que hacer un convencimiento. Si está al alcance de algunas instituciones, también brindar, en algunos casos, terapia de contención, brindar acompañamiento, desde luego que se puede hacer. También vamos a ver algunas pautas para llevar a cabo estas tareas. Y una vez hechas estas tareas también previas, mucho más adelante y de manera constante se realiza una preparación al niño, niña o adolescente para las próximas tomas de decisiones. Es decir, para la denuncia también, para comparecer a veces a juicio, hay un acompañamiento psicológico, una evaluación, o bien las medidas de restitución y el tratamiento que podamos tener al alcance y ofrecerles a niñas, niños y adolescentes para alcanzar la resiliencia respecto a esta situación que han presentado. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, únicamente dejé algunos espacios para preguntas y respuestas. Les digo, este tema no lo hemos concluido, vamos a seguir todavía abordándolo el día viernes, en donde vamos a abordar algunos otros aspectos. Desde luego que desde ahorita seguramente ya tienen varias dudas, varias situaciones, varias experiencias, y vamos a estar atendiéndolas también en la siguiente sesión. Ahorita podremos leer algunas. O escucharles también si lo desean. Hola, buenas noches. Yo tengo 3 dudas. Adelante, Dulce. Bueno, uno es muy parecido al caso que decía Elizabeth. Yo atendía a una señora que acudía a terapia por otra cosa, era algo físico,
pero durante la terapia, en el diagnóstico, ahí decía que tenía depresión, y durante la plática lo único que nos contaba era que ella de adolescente fue robada, que en el pueblo donde ella vivía estaba lavando ropa y llegó un señor y pues se la ayudó, y que se la llevó a otro pueblo donde desconocía, no sabía dónde estaba y las casas eran como muy separadas y que ella no sabía qué hacer, entonces se casó, tuvieron hijos y ya estaba grande. En ese caso se puede hacer algo. Y la segunda sería, ¿qué aspectos se pueden tomar en cuenta para que se diferencie entre violación y el derecho de una persona con discapacidad a ejercer su vida sexual? Y la tercera sería, ¿qué sucede cuando el abusador es un adolescente y lo ejerce en un niño? Muy bien, son preguntas de oro, diría yo. Bueno, en el primer caso, me imagino, ¿usted es psicóloga, Dulce? ¿O qué profesión tiene? Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, muy bien. Hay una norma oficial mexicana también para la atención de la violencia de género hacia mujeres, niñas y niños. Es la norma 046, esta prevé un aviso al Ministerio Público y en estos casos, pues en el caso de la señora que le refería a esta situación, hay que levantar un aviso al Ministerio Público, con independencia de que la señora quiera o no denunciar, también es parte de las acciones que como profesionales tenemos que abordar, sobre todo profesionales de la salud, en sobre cerrado, confidencial, y ofrecerle algunas alternativas de denuncia a la señora en dado caso de que tenga el deseo de acudir a denunciar por su cuenta si ya es mayor de edad, de acuerdo a estas pautas que hemos venido marcando. Lo ideal es, incluso si ella no desea denunciar, contener una nota en su expediente clínico en donde se le ha ofertado la posibilidad de denunciar y ella que conozca su derecho a denunciar con motivo de la situación que ha vivido y si se puede canalizar también a otras áreas, ofrecerle esa canalización para que acuda, ya sea por su cuenta, si hay posibilidad de acompañamiento también, y levantar el aviso al Ministerio Público conforme a la norma 046 para la atención a la violencia. Si ya es mayor de edad, desde luego. En el segundo de los casos, ¿cuál era la pregunta? Disculpe, Dulce. ¿Cuáles son las pautas que se pueden tomar en cuenta para diferenciar entre abuso, violación y el derecho a una persona con discapacidad de ejercer su vida sexual? Claro. Justo los códigos penales todavía y los códigos civiles, esta es una situación que hace un par de años y el año pasado incluso se abordó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta que anteriormente una persona con alguna discapacidad, sobre todo de índole intelectual, o mejor dicho, cuando es una discapacidad de índole intelectual, se implicaba que estuviera sujeta a las decisiones de sus familiares o de quienes no tuvieran este tipo de discapacidad, de tal manera que se decía que estas personas estaban sujetas a un estado de interdicción, es decir, que su capacidad estaba en entredicho en razón de la discapacidad que presentaran. Sin embargo, esta consideración también se ha extendido hacia las personas con alguna discapacidad física, en el sentido de que no puedan externar, se tenga, mejor dicho, esta idea de que no pueden externar su posibilidad de tomar decisiones en el ámbito sexual e incluso reproductivo. De tal forma que a las personas con discapacidad, con cualquiera que presenten, por lo general tendemos a limitar, incluso la ley, como vemos, pues no es muy clara en el aspecto de que las personas con discapacidad también tienen la posibilidad de ejercitar por su propia cuenta derechos sexuales y el deseo de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Sobre esto hay una cartilla sobre los derechos sexuales y sexuales, me parece que es, no recuerdo si también es de los derechos reproductivos,
de las personas con discapacidad que a nivel federal circula, sugiero que se revise, y también los criterios de la Corte que señalan lo siguiente: una persona con discapacidad, cualquiera que ésta sea, no implica en consecuencia que de manera generalizada no pueda tomar decisiones sobre su vida. Se tiene que valorar cada caso en concreto para evaluar su desarrollo psicológico, su desarrollo evolutivo como persona, para evaluar si efectivamente está en condiciones de manifestar su voluntad. Imaginemos una persona mayor de edad con una discapacidad únicamente física que tenga relaciones sexuales con una persona también mayor de edad. En ese supuesto, salvo que haya violencia, desde luego que será una relación sexual consentida y no debería de ser penada por la ley, ni debería de ser perseguida. En un aspecto también ya difícil será lo siguiente: un niño o niña o adolescente con alguna discapacidad. Ese sería, digamos, el peor de los escenarios. Y en medio tendríamos a una persona, en medio de estos escenarios que estamos planteando, a una persona con discapacidad de un nivel intelectual, por así mencionarlo, pero que válidamente pueda otorgar su consentimiento de acuerdo a algunas valoraciones psicológicas que puedan emitirse y expresar su voluntad para tener relaciones sexuales con otra persona siendo mayor de edad. La pauta siempre va a ser, desde luego, la mayoría de edad. La siguiente pauta en el tema de personas con discapacidad va a ser el nivel de la discapacidad que presente, sobre todo de índole intelectual. Evitemos ese piso parejo, digamos, para que juzguemos que las personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Eso también ya es un criterio, como les decía, de la Corte, en el cual si pueden, por ejemplo, administrar sus bienes, si pueden librarse de ese estado de interdicción que la ley imponía de manera automática, desde luego que pueden tomar otro tipo de decisiones personales, como es el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y por último, perdón que abarque, Dulce, tantas preguntas, pero creo que vale la pena que nosotros podamos hablar también del el sistema de justicia penal especializado para adolescentes. Ahí, ¿cuál era la pregunta? Disculpa, Dulce, para que la repitamos para los asistentes. La otra era que, ¿qué sucede cuando el abusador es un adolescente y lo ejerce en un niño? Así es. Bueno, como sabes, se es adolescente a partir de los 12 años. La ley establece diversos grupos etarios, de 12 hasta antes de cumplir 14, de 14 hasta antes de cumplir 16 y de 16 hasta antes de cumplir 18 años. Y para cada uno de estos grupos etarios, es decir, para estos grupos de edad, desde luego que establece distintos tipos de medidas. En el caso particular, a esto se le denomina medidas de sanción por la ley específica que regula el sistema integral de justicia para adolescentes. En ese sentido, de acuerdo al caso concreto, al delito o al tipo penal que cometa el adolescente y al grupo etario que suceda, se emitirá una medida de sanción. Las medidas de sanción pueden ser medidas privativas de la libertad que tienen ciertas características, ciertos candados, no son los mismos plazos ni los mismos términos, hay reducciones en las penas que vimos en el Código Penal cuando se lo comete un adolescente. Y desde luego que dependerá, como les decía, del grupo etario, de la conducta, y establece también algunas medidas no privativas de la libertad, medidas de sanción no privativas de la libertad. Dependerá del caso concreto, de la edad, del delito que haya cometido y también de algunas otras condiciones que se evalúan en los juicios especializados de justicia para adolescentes.
Bueno, voy a leer una de las preguntas o de los comentarios. Dice Alejandro, no veo si es Alejandro o Alejandra. Por eso es tan importante comprender y conocer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, tener en cuenta su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, contexto en el que se desarrolla su nivel socioeconómico y cultural. Una pregunta de Margarita Ram. Si un maestro llegara a tener una relación con una alumna, aunque sea bajo su consentimiento, ¿qué procede? Bueno, si es una relación sexual y la persona no ha cumplido 18 años, desde luego que puede ser un delito. Si es una relación sexual en la que haya cópula, desde luego que puede ser violación equiparada. Y al maestro o a la maestra también puede estar en riesgo de que se le imponga una sanción de inhabilitación o prohibición para que ejerza como maestro o como maestra de manera posterior. Si es mayor de edad, pues bueno, ahí hay otras situaciones. A ver, vamos a ver una también. Dice, también es triste que estos casos de violación es más común. Bueno, hasta ahí los comentarios y las preguntas. ¿Alguien más que quiera realizarnos alguna pregunta, algún comentario, alguna duda antes de que sigamos platicando o bien le regresamos el... Gracias, procurador. Tenemos varias preguntas. Me gustaría ver si puede haber la posibilidad de la próxima sesión de poder dar respuestas a todas ellas. Tenemos muchos comentarios en Facebook y tenemos algunos también que han mandado de manera personal. Comentarles también a todos ustedes que todas y cada una de sus preguntas van a tratar de ser contestadas, si es que los invitamos para los que nos están viendo a través de las redes sociales, para que participen en este curso y también puedan ser tomados en cuenta sus participaciones. O en su defecto, Indra Zurita Lara, secretaria ejecutiva del sistema y síndica primera municipal. Si hay alguna pregunta más. Pues primero que nada, nuevamente agradecer a nuestro procurador municipal. Como ven, es muy extenso y conforme se van tocando los temas, pues nos van surgiendo dudas de muchísimos tipos. En ese sentido, creo que vamos a revisar cada una de las preguntas que ustedes mencionaron y las vamos a ir englobando por temas para que en la sesión posterior, pues, se les pueda dar la correspondiente respuesta. En ese sentido, nuevamente, recordarles estos talleres, toda esta información que se les otorga forman parte del Programa Municipal de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También informarles, estamos muy contentos también porque en este momento, como secretario ejecutivo, cada una de las direcciones del municipio de Oaxaca de Juárez está entregando ya sus informes acerca de cómo van avanzando también cada uno en su área respecto a las actividades que realizan para precisamente darle cumplimiento a este programa municipal de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que además, ustedes saben, pues ya es un referente no solo en el estado, sino es un municipio modelo a nivel nacional, y creo que esta actividad que estamos realizando también es muy importante que ustedes la conozcan. Muchísimas gracias a aquellas personas que nos acompañan de algunos otros estados, de algunos otros municipios. Creo que si en algún momento requieren también algún tipo de apoyo para poder generar sus CIPINAS, sus sistemas municipales, pues pueden contar también con el apoyo del municipio de Oaxaca de Juárez para pues darles un poquito la guía, comentarles la experiencia de construcción que hemos realizado, porque como bien lo hemos mencionado en varias ocasiones, se ha requerido de voluntad política, no únicamente del presidente municipal, sino de todos los actores de esta administración. Nuevamente agradecemos al director del DIF municipal, el maestro Simón Pablo, nuevamente al procurador, al presidente municipal,
a la presidenta honoraria del DIF y a cada uno de los directores que están haciendo su máximo esfuerzo para que este programa municipal de protección integral de niños, niñas y adolescentes pues tenga los resultados que esperamos y que todos los demás municipios de nuestro país pues puedan tener una base y precisamente continuar el modelo como lo estamos haciendo ya en Oaxaca de Juárez. Nuevamente les reitero mis agradecimientos y les vuelvo a comentar, esto es parte de ese programa municipal, que la política se haga donde se tiene que hacer la política y que el bien se haga en todas partes. Los invitamos para que nos vuelvan a acompañar el viernes a la última sesión. Posteriormente, las compañeras, la licenciada Mónica y la licenciada Rosalinda estarán poniéndose en contacto con ustedes para ver el tema de la constancia de participación, que como ya les mencionamos, tiene validez oficial. Toda esta información, estos talleres se envían, son grabados, se envían al CIPINA Nacional para que precisamente ellos vean cuál es la información que nosotros estamos realizando, qué actividades se van avanzando y precisamente pues se va tomando pues esa calificación, sobre todo de los municipios que somos como ¿a quién están matando? A Irene creo que están matando. Bueno, pues agradecerles, los dejamos para que puedan descansar y pues que tengan excelente noche. Recuerden, el viernes a las 7 volvemos a vernos, ya es la última sesión. No duden en todas las preguntas que aún tengan pendientes o que se hayan quedado en el tintero, que vayan surgiendo en estos días, pues realizarlas ya este día viernes. Muchísimas gracias también, maestro José Antonio. Muchas gracias a todos.